igual! ¡Es igual! Lo sé, gente, un intento más mío de ser gracioso, no me lo tengáis en cuenta. Metroid es una de las sagas más importantes de la historia de Nintendo. De hecho, las aventuras de Samus Aran fueron pioneras en el género de los Metroidvania, que se ha terminado estableciendo con el tiempo como un género muy codiciado. En esta saga en concreto, con el personaje de Samus, hay bastantes curiosidades que se le pueden destacar del personaje. Por ejemplo, uno que no te ves venir. Samus tiene una estrecha relación con el histórico futbolista Pelé. ¿Qué? No, de verdad. El nombre de Samus Aran, especialmente en su apellido, Aran, está inspirado en el apellido del futbolista Pelé, que se apellidaba Edson Arantes. Esa no te la esperabas, ¿verdad? También podríamos hablar de su traje, que... espera, ¿se parece al de Iron Man? El traje de Samus es curioso porque, aunque lo veas ahí súper chulo e increíble, realmente tiene una cara oculta, ya que no es tan fácil de usar. Y a Samus le cuesta un gran trabajo mental llevarlo encima. Esto se ve claramente en uno de los títulos más infravalorados de Metroid, que es el título de la Wii, Metroid Other M, donde Samus en más de una ocasión abandona el traje en ciertos momentos de estrés, mostrando una lucha interna de nuestra heroína para recuperar su integridad mental. Lo cual eso me hace pensar por qué fue tan infravalorado este juego cuando podemos ver en más profundidad un aspecto más humano del personaje y su interminable lucha interna con la que carga en todos los juegos. Si queréis que lo veamos en un futuro vídeo, dejármelo en comentarios. Pero sin irme más de rodeos y dejando de lado tanto relleno para el vídeo, que un poco más, y esto es Naruto, vamos a hablar de la curiosidad más interesante de nuestra cazarrecompensas favorita, Samus. Espera, no tan rápido. ¿Samus de verdad es una cazarrecompensas? ¿Estamos realmente seguros de ello? Siempre se ha denominado a Samus como una cazarrecompensas especial, de una forma muy similar a la de Jango Fett en Star Wars. Pero, ¿sabemos lo que es realmente ser una cazarrecompensas? Bueno, pues vamos a comprobarlo en el lugar donde compruebas todas las cosas de las que no tienes mucha idea, en Yahoo Respuestas. Espera, ¿que todavía sigue existiendo este sitio? En fin, según la Real Academia Española, el significado de cazarrecompensas es el siguiente. Cazarrecompensas es aquella persona que se dedica a perseguir a aquellos por quienes se ofrece recompensa para cobrarla. Vamos, básicamente personajes que inicialmente cumplen misiones movidos por el dinero, y podríamos pensar que esa misma es la función que cumple Samus en todos sus juegos, ¿verdad? Supongo que sí. Ya que precisamente es el término que la propia Nintendo le asignó a Samus. Bueno, pues desde luego que Nintendo tiene una idea muy diferente de su heroína en cuanto a lo de ser una cazarrecompensas. Vamos a ponernos en contexto. Al parecer, en un canal de YouTube llamado Did You Know Gaming, tratando el tema de los secretos de Metroid Prime, y en donde entrevistaron a varios creativos de Retro Studios, se tocó el tema de la profesión de Samus, la de ser cazarrecompensas precisamente. Y al parecer, en esa entrevista se chocó mucho con la idea que tenía Nintendo de ser cazarrecompensas. Vamos, que ahí había un cacao mental de los gordos en Nintendo, ya que no sabían muy bien de lo que iba a ser cazarrecompensas. Pero, ¿y por qué? Bueno, pues porque resulta que desde Retro Studios, los creadores de Metroid Prime 3 Corruption desvelaron que ellos querían crear un mundo abierto para la nueva entrega de Metroid, y que aprovechando el título de cazarrecompensas que había tenido Samus en todas las entregas de la saga, ellos querían crear un juego en el que de forma libre Samus fuese aceptando encargos a cambio de mejoras y bonificaciones para el personaje, su traje y su nave. Una idea, desde luego, muy interesante, ¿verdad? Pues resultó que fue totalmente descartada por Nintendo. Y es que cuando Retro Studios le presentó esta misma idea,
Nintendo no tenía muy claro lo que era Samus porque, aunque ellos la veían como una cazarrecompensas, defendían sus acciones por su altruismo. En otras palabras, Samus no hacía las cosas por dinero, sino por proteger a la humanidad. Es decir, que Nintendo ha utilizado todo este tiempo, en todos los juegos de Metroid, el término cazarrecompensas para referirse a Samus, sin saber realmente lo que este término significaba. ¡Wow! Es como cuando te das cuenta que las anillas de las latas sirven realmente para sostener la pajita. Vamos, que lo has estado haciendo mal todo este tiempo sin saberlo. Pues lo de Nintendo es igual. Y bueno, lo que más me duele de todo esto es que la idea de un mundo abierto en un Metroid Prime quedó descartada finalmente por este mismo motivo. Pero, según Retro Studios, ellos consideran que no descartan que en un futuro, por ejemplo en la próxima entrega de Metroid Prime 4, la idea de hacer un mundo abierto, así que todavía hay esperanzas para verlo en un futuro. Si es que, de verdad, Nintendo, ¿qué os pasa en la cabeza? Así que con esto terminamos este vídeo, gente. Espero que os haya parecido interesante y hayáis conocido un poco más de Samus, un personaje increíble y en el que me da para más vídeos. Y por lo demás, deciros que si os ha gustado el vídeo, dejarme un like, una suscripción o un comentario, que como siempre digo, me ayudáis muchísimo. Y por último decir que tocaremos a Samus en próximos vídeos, así que si tenéis alguna idea de un cierto tema que os gustaría que tocásemos sobre este personaje, dejármelo en comentarios. Y ahora sí que sí, me despido por aquí y nos vemos en la próxima con mucho más. Hasta la próxima y adiós.